Bueno, pues vamos a dedicar el día de hoy a contestar preguntas. No tenemos tema que exponer. Vamos a empezar atrás, ¿no? Si les parece, y con las mujeres, las compañeras. Buenos días, presidente. Montserrat Vargas, de Publimetro. Ayer se cumplió el plazo de 6 meses que usted dio el 22 de abril para reducir la inseguridad y la violencia en el país. Sin embargo, los hechos violentos en Michoacán, Guerrero y el más reciente en Culiacán dirían lo contrario. ¿Cuál es el balance en este periodo de tiempo y si habrá un nuevo plazo para cumplir su promesa? Pues vamos bien, en general. Hay un cambio de estrategia y esto lleva algún tiempo, como es natural, pero estamos avanzando en lo que consideramos fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad. ¿Qué es lo que consideramos fundamental? Lo tengo que repetir y repetir, aunque parezca disco rayado. El que haya bienestar en la población. En términos cuantitativos, para vivir en paz se necesita que haya bienestar. Eso representa un 80% de todas las acciones destinadas a vivir en paz, sin violencia. El 80% es bienestar. ¿Qué es bienestar? Como la palabra lo indica, estar bien. Es bienestar material y bienestar del alma. El 20% restante es no permitir la corrupción en los asuntos de seguridad pública, el trabajar de manera coordinada, la perseverancia, la profesionalización de los cuerpos policíacos, el que no haya impunidad, el que no se vincule la delincuencia con la autoridad, el que se controle el contrabando de armas, en fin, una serie de acciones. Pero el cimiento principal es el bienestar. Esto cuesta trabajo que se entienda porque se optó solo por atender los efectos y no las causas. Todo lo querían resolver con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, y esa estrategia resultó fallida. Entonces estamos cambiando de paradigma, es otra política la que estamos aplicando. Por eso digo que vamos bien, porque hay más bienestar.
Y esto va a ayudarnos para conseguir la paz. Se los puedo decir en una frase que utilizo mucho, mucho. La paz es fruto de la justicia. Para la mentalidad autoritaria, los que todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, pues esto es nada, no funciona. Nosotros consideramos que sí, que se ha logrado, pues que la gente tenga confianza en esta estrategia. No lo digo yo, lo dice la última encuesta del INEGI que pasó de noche. En donde hay una percepción distinta. Claro, la encuesta se dirá, se hizo, se levantó antes de lo de Culiacán. Yo les diría que aún con lo de Culiacán, la gente nos sigue teniendo confianza y apoya y respalda la estrategia que estamos aplicando, porque fue muy irresponsable lo que se hizo durante mucho tiempo. Imagínense dejar a los jóvenes sin opciones, llamarles ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, no hacer nada por ellos, y cuando ya los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales, a masacrarlos. Eso fue lo que predominó, un alto índice de letalidad. Tampoco se habla nada de cómo daban la orden desde arriba de limpiar, de barrer, de ajusticiar. De ahí están los datos. Cuando hubieron más muertos que heridos y que detenidos. Nada más les voy a dar un dato. En 3 años del gobierno de Calderón, ¿3 años? 160 militares y marinos asesinados. Y en ese sexenio, de todos los asesinados en enfrentamiento, casi el 50%. Era una guerra. Eso es lo que añoran, eso es lo que quisieran que lleváramos a cabo. De todos los enfrentamientos, de todos los muertos que hubieron en el sexenio de Calderón, o sea, desde el 2006 a la fecha, casi el 50%, ¿sí?, en ese sexenio, de los que perdieron la vida en enfrentamientos de la delincuencia con las Fuerzas Armadas. Y en 3 años de ese sexenio, 160
muertos de las Fuerzas Armadas. Pero miren, aquí está. Esto no aparece en el Universal ni en el Reforma, ni en otros. A ver, préstame el micrófono. Para que nos emparejemos, ¿no? Tiene que haber un poco de equilibrio en el manejo de información, porque a veces hay mucho desbalance. Aquí entramos nosotros. Esa es la tendencia. Y es el INEGI. No es una encuesta cuchareada. Pero a ver, ¿por qué no pones la de letalidad? Porque también parece como que hay amnesia. Vamos a refrescar la memoria. Miren esto. Fallecidos en agresiones contra autoridades. Heridos. Fallecidos, heridos. Detenidos. Si ustedes suman detenidos más heridos, son menos que los fallecidos. Este es el índice de letalidad cuando son más los muertos que los detenidos y que los heridos. Y esto es lo nuestro. Entonces, sí hay diferencias. Es un cambio de paradigma. No es la guerra, es enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia de otra forma. Entonces, a esto le llaman cobardía, falta de pantalones, de carácter, humillación. Acepto todo. Prefiero esto que esto. Quiero tener mi conciencia tranquila, quiero dormir en paz y además no poner en riesgo la vida de los mexicanos. Y no quiero que haya daños colaterales, no quiero que se afecte a los ciudadanos.
esta política no va a cambiar. Muy bien. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. La gráfica anterior, la primera que presentó, es percepción. Entiendo, Sí. fue 2.4 desde que ustedes entraron hasta ahora, que la percepción de la gente ha mejorado en cuanto a seguridad. Sin embargo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que con los datos duros, 2019 está encaminándose a ser el año más violento en la historia de México. Evidentemente no son muertes generadas en enfrentamientos con el crimen organizado, porque la instrucción es que no suceda. Eso significa entonces que es la delincuencia contra la población la que está generando este tipo de violencia. ¿O cuál es la lectura que usted le da a estas cifras que se dan? Son 25.890 víctimas de homicidio doloso y 748 feminicidios en lo que va del año. A ver, ¿por qué no ponen la...? Entonces, si estamos en camino, de acuerdo con los datos del secretariado, a ser el año más violento, ¿qué lectura le da usted entonces a este, pues no es repunte, es una constante en la violencia que se genera en el país? Porque venía una tendencia precisamente por la política equivocada que se impuso desde el 2006, de una tendencia al alza en delitos, sobre todo en homicidios, que pues no se puede bajar de la noche a la mañana. Pero ¿qué hemos logrado? A ver, aquí están los datos. Aquí llegamos nosotros. Esta era la tendencia. Este es un mes del año pasado, julio del año pasado, en homicidios. Nosotros, en septiembre, 2.825. ¿Qué se logró? Esta era la tendencia. Se logró esto, detener y queremos que esto vaya cayendo. Pero lo primero era detener esta tendencia, que miren cómo venía. Ahora, pon de favor la de robo de vehículo, que es otro delito que se denuncia, en el que no hay cifra negra. Aquí sí logramos una reducción considerable. Esto lo pueden ustedes constatar hasta con datos de las aseguradoras. Entonces, ahí vamos, poco a poco. Ok. Segunda pregunta, señor presidente, si nos puede hacer algún comentario acerca de lo que pasó ayer con los alcaldes en la puerta del Palacio Nacional. Muy lamentable porque… ¿Fue una instrucción de alguien? ¿Quién dio la instrucción? ¿Cómo sucedió? Querían meterse por la fuerza, no se comportaron pues de manera correcta. Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación
y quienes están a cargo de el cuidado pues sintieron de que podían entrar por la fuerza. Yo lamento mucho esto. También aprovechar para decirle a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados. La función exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. El Ejecutivo envía proyectos, tanto el proyecto de la Ley de Ingresos como el presupuesto. E incluso el presupuesto envía el presupuesto que a la vez le entrega el Poder Judicial, que no lo puede tocar. Se envía, igual en el caso de los órganos autónomos, al Poder Legislativo. En el caso de la Ley de Ingresos, la tiene que revisar y aprobar, en su caso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ya la aprobó la Ley de Ingresos, la Cámara de Diputados, falta que la apruebe la Cámara de Senadores. Luego de que se aprueba la Ley de Ingresos, pues es la ley que permite contar con recursos para financiar el presupuesto. Una vez que se aprueba la Ley de Ingresos, ya es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, ya no interviene ni siquiera la Cámara de Senadores para aprobar el presupuesto. Entonces, me extraña mucho que esto no lo sepan los presidentes municipales. No es aquí. Lo que pasa es que había un asunto político. Eso. ¿Piensa que fue un asunto político Sí, la protesta de ayer? Sí, deseos de provocar. Una provocación de los presidentes municipales del PAN. Yo les también recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores. Si bajan los gastos, ahorran. Si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero, y si evitan la corrupción. ¿Qué pasaba antes? Por eso todo este desconcierto que al mismo tiempo lleva a reacomodos, que hay que entenderlo.
no tampoco alarmarse. Negociaban. Les decía yo de que ahora, por ejemplo, están pidiendo que se aumente el déficit, es decir, que el gobierno contrate deuda para tener más dinero. Están hablando de que si se aumenta el déficit se pueden tener 25,000 millones de pesos adicionales y esa bolsa repartirla. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que tener finanzas públicas sanas. Y estamos convencidos que si no hay corrupción y hay austeridad republicana, el presupuesto rinde y alcanza. Nada más miren, 6,000 millones nos estamos ahorrando este año porque no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. 6,000 millones nos estamos ahorrando por eso. Otros 6,000 millones nos estamos ahorrando nada más porque ya no hay la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Les explico en qué consistía esa caja de ahorro especial. Bueno, ustedes seguramente lo saben, pero me interesa que lo sepa la gente. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos, dejaba de ahorro el 10%, 20,000. Y el gobierno, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000 al mes, de modo que ahorraba 40,000. Cuando ese funcionario se iba del gobierno o cambiaba de trabajo, y esto lo hicieron funcionarios del más alto nivel, famosos, nada más que eso ya les toca a ustedes investigarlo, ustedes que son mirones profesionales. Bueno, ¿cuánto costaba mantener esa caja al año? 6,000 millones. ¿Cuánto nos estamos ahorrando también? Que eso genera molestias. No es por eso que hay cuestionamientos al gobierno, pero también nos estamos ahorrando 6,000 millones de pesos en publicidad. Es que lo ejercido el año pasado en publicidad fueron alrededor de 10,000 millones de pesos. Y ahora, pues vamos a ejercer alrededor de 4,000. Pero lo ejercido del año pasado no quiere decir que haya sido todo. Estamos hablando de lo que se presentó como gasto, porque habían extras. Entonces, todo esto
son ahorros que nos ayudan a que haya presupuesto y no tengamos que aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni que haya déficit para aumentar la deuda. Claro que causa molestias. Por ejemplo, ¿cuánto se le entregaba a las organizaciones sociales, civiles? Miles de millones de pesos. Ya eso ya no se hace así. Todo el apoyo se entrega de manera directa a los beneficiarios. ¿Venía integrado en el proyecto que hizo el Ejecutivo desde un principio? ¿Cuál recorte? El que hablan de Perdón, soy Antonio López del periódico La Razón. Los presidentes municipales de lo que se están quejando es que se les recortó prácticamente, o que en el proyecto se les contempla recortar prácticamente 5,000 millones de pesos de diversos fondos. Uno de ellos es un fondo minero, otro de ellos es un fondo que se les destinaba para los pueblos mágicos, y uno que es del que más se quejan es del Fortamun, o Fortaseg me parece, que es destinado precisamente para la seguridad. Preguntar si en el proyecto que el Ejecutivo envió venían previstos estos recortes, y también usted ayer hablaba de derroche, que nos platique si considera que hay derroche en los municipios. Claro que sí hay derroche en los municipios. Hay que hacer una revisión, nada más que no nos corresponde a nosotros, porque los municipios son libres. Es como lo del Poder Judicial o con el Poder Legislativo. Pero aquí hemos hablado de que hay regidores que ganan 150,000, 200,000 pesos al mes. Regidores. Y que para firmar por una obra, para que le aprueben un informe al presidente, a veces que les tienen que dar dinero adicional. Eso es general. No, no hay recorte. Es lo que establece la ley. Existe la ley de coordinación fiscal. Nosotros no podemos transferir menos recursos de lo que establece la ley. El gobierno federal recauda y mediante una fórmula se transfieren fondos a los estados. La mayoría de los estados integran su presupuesto con participaciones federales. Son muy pocos los que tienen ingresos propios o un porcentaje considerable de ingresos propios. Creo que la Ciudad de México debe tener como un 60% de su presupuesto de ingresos propios. Pero hay estados en donde hasta el 95% de su presupuesto son participaciones federales. Es una fórmula de transferencia de recursos que está establecida por ley, y de eso que se transfiere a los estados
un porcentaje va a los municipios por ley. En el caso del fondo minero existe un alegato, una controversia en la Suprema Corte de Justicia, porque nosotros sostenemos que esos fondos tienen que ir a los pueblos mineros, a los municipios mineros, y que los tiene que entregar la Federación. Y sostenemos esto porque ese impuesto se creó hace 4 años y se enviaba a los estados y no bajaba a los pueblos. Me tocó a mí, tengo la experiencia de ir a un municipio minero de Chihuahua, Guadalupe y Calvo, y en una asamblea les pregunté a los ciudadanos si sabían de ese fondo y si había llegado. Nadie sabía. Y si llegaba, hacían uso de ese recurso para otras cosas. Entonces decidimos que esos recursos van también a entregarse de manera directa a los beneficiarios. Esto generó una controversia que está por resolverse en el Poder Judicial, pero no hay legalmente nada. Por eso sostengo que se equivocaron de ventanilla, porque incluso si fuese que se les están quitando estos 5,000 millones, el poder que tiene la facultad para decidir sobre el presupuesto, pues es el Poder Legislativo. Si no se les da recursos, están amenazando con pues venir con al menos 10,000 personas aquí a Palacio, por una parte, y por la otra cerrar el aeropuerto. ¿Qué les diría? Pues que ejerzan su derecho de manifestación, que vengan temprano, más seguido, que se levanten temprano, por lo menos una semana, pero no a las 7, porque a las 7 ya empezó la conferencia, que vengan a protestar a las 6 para que se tengan que levantar a las 4:30. Un mes así, eso está mejor que cierren el aeropuerto. Eso solamente lo hizo Fox y el PAN, o lo intentaron hacer allá cuando lograron una concertación con Salinas. Entonces nos cuestionaban mucho cuando lo del Reforma, y ellos se aventaron tomas de carretera y cerraron el aeropuerto, porque lo que querían era una negociación, una concertación. Está bien que protesten y que se manifiesten pacíficamente. Pues lo decidieron en la puerta porque sintieron de que había una
amenaza de que entraran por la fuerza, estaban forzando la puerta, también atropellando a los que atienden, los que están en atención ciudadana, los arrollaron. La crítica es porque, por ejemplo, a los manifestantes. Muchas gracias, Lidia Lista de Grupo Expansión. Perdón, presidente, no se exageró porque la crítica es justamente que a manifestantes, por ejemplo, del 2 de octubre o incluso de lo de Ayotzinapa, pues patearon la puerta, agredieron, pintaron y nunca se actuó de esta manera, pero ¿por qué sí con los alcaldes que también son autoridad? No, fue la intención esa. Fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión. Yo le diría también a los presidentes municipales pues que den un buen ejemplo, que no actúen así, que vean lo que hacía Gandhi y Mandela y Luther King, y que apuesten a la no violencia, y que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas, porque pues son de el PAN y del PRD, son opositores nuestros. Y la verdad, no tenemos nosotros que ver en este asunto. Nosotros mandamos el presupuesto, no nos corresponde, no es como antes, esto ya cambió. Además, yo no voy a entrar en componendas. Esos acuerdos en lo oscurito o sobornar para gobernar, de eso se acabó. Las concertaciones, nada. Garantizar las libertades, el derecho de manifestación, sin problema, y evitar la violencia, no caer en ninguna provocación, la paz sobre todo. Pero sí representaban un riesgo los alcaldes, presidente, para actuar de esa manera, para decidir lanzarles Yo este gas. creo que así sintieron los de la puerta, que estaban muy agresivos y por eso tomaron esa decisión. ¿La respalda usted? ¿Respalda esta decisión de haberles lanzado el gas? Es que a lo mejor eso evitó una situación más grave. Yo soy pacifista y luché durante muchos años por la vía pacífica. Y sería hasta conveniente que se promoviera cómo protestar con eficacia, sin violencia, cómo acreditar la no violencia y su eficacia política. Porque nosotros, claro que protestamos muchísimo, pero con la no violencia. Una vez que hubo un fraude electoral, había la costumbre de tomar instalaciones. En Tabasco
si se tomaba una instalación, pues se destruía, se quemaba. Y desde luego que habían heridos y había muertos. Es el trópico. Y nosotros empezamos a trabajar para no tomar instalaciones. Y en una ocasión, en vez de tomar carreteras, de tomar todos los palacios municipales, que lo podíamos hacer, porque se tenía mucha militancia, decidimos no evitar la confrontación, vamos a caminar. Iniciamos un éxodo por la democracia, caminamos 50 días desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Y había quienes me decían, ¿por qué vamos a ir hasta allá? Si nos quedamos aquí, tomamos la carretera del Golfo, van a tener que resolver. ¿Para qué caminar tanto? Pues no, porque si nos quedábamos ahí iba a haber enfrentamiento, y era evitar la confrontación. Y claro, son ampollas en los pies y es dormir en el suelo. Por eso, qué bueno que ahora están protestando, pero que no sea así, ¿no? Y que además sean constantes, 50 días, y que duerman en campamento, porque así es la lucha pacífica. Pero venir así, a querer irrumpir y pensar que de esa manera se van a conseguir las cosas, pues es un error y es muy irresponsable. Porque, repito, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Se tiene que cuidar a la gente y no usar por la fuerza, usar la fuerza. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y además ya van a venir las elecciones, va a haber hasta revocación del mandato. Y el diálogo o el debate va a ayudar mucho. Ellos ya tuvieron su oportunidad, deberían de estar ofreciendo disculpas, porque se dedicaron a saquear, a robar, a destruir a México. Y por eso no aceptan los cambios. Pero imagínense si nosotros llegamos aquí y a la primera volvemos a lo mismo, a que sea más de lo mismo. ¿Qué pasó en el 2000? ¿Cuánta gente estaba ilusionada por la alternancia, el cambio? Miren en qué terminó todo.
No solo más de lo mismo, se agravó la situación. Fue una recomposición del mismo régimen, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Lo mismo, la misma política privatizadora, el mismo saqueo, la misma corrupción, con el añadido de que desataron la inseguridad y la violencia, la antidemocracia. Imagínense, un movimiento que triunfa con la bandera de la democracia para quitar al partido que prevalecía durante mucho tiempo y que a los 6 años ya está promoviendo fraude electoral, dicho por ellos mismos. A los 6 años es como si nosotros ahora en la elección del 21 o en la del 24 llevamos a cabo un fraude como lo hicieron ellos para sostenernos en el gobierno. No, no somos iguales. Este cambio es de verdad, no es simulación. Y lo que se demostró al final de cuentas es que son los mismos intereses, distintos partidos, pero con los mismos intereses. Los grupos que se llegaron a sentir dueños de México, apoyando a un partido o a otro, de acuerdo a lo que les convenía. Nada más que llegó el día en que la gente dijo basta y ya no les funcionó. Y ahora quieren regresar a lo de antes y eso lo va a decidir el pueblo y el corrido lo dirá. Muy bien. A ver, Nuria, que me da muchísimo gusto verte. Yo creo que ya acabé con tu participación, pero no sabes, tenía ganas, muchas ganas de decirte, desde que te estoy viendo, que vienes a las conferencias, decirte que me da muchísimo gusto, sinceramente, no me aguanté ahora para decirte que me da mucho gusto verte. Muchas gracias. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola y realmente ahora que se habla de lo de los presidentes municipales, pues yo recuerdo un poco el video de la gira en Oaxaca y de cómo hay autoridades comunales en Oaxaca que no cobran por el servicio comunitario de ser autoridad. Entonces yo quería preguntarle sobre el propósito de la gira en pueblos indios. Va a ser una gira muy extensa y me imagino que tiene un propósito. Y podría ser que el propósito de esta gira sea elaborar una legislación para favorecer el reconocimiento de pues, la multietnicidad de este estado o la presencia cultural de los pueblos indios. Podría ser que el propósito de la gira sea conocer las condiciones sociales que tienen en este momento los pueblos, porque lo que se ve en las recientes visitas en Oaxaca es que el pueblo o los pueblos, porque son varias etnias diferentes, se reúnen para elaborar un documento y para presentar las demandas que tienen,
como el tema de los caminos, el tema del agua, el tema de la erosión del suelo. O por último, si el propósito de esta gira, que es pues para mí muy importante, es promover la organización para la paz de estos pueblos, porque hay que llevar en cuenta que muchas de estas comunidades son realmente hostigadas, entran grupos de delincuencia organizada, de talamontes, entran grandes mineras, entran narcotraficantes y les arrebatan el suelo y les arrebatan pues lo que es más preciado también para ellos, la vida y los jóvenes de las comunidades. Entonces, yo quisiera conocer cuál es el propósito de esta gira. Gracias. Sí, pues es escuchar a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México. Vamos a visitar todas las regiones